Muy buen día a todos y bienvenidos a Plática con el Experto, este espacio hecho por Salvando Latidos en donde conversamos con algún experto en el tema del mes y hablando de marzo nos vamos a dedicar a hablar sobre enfermedades desatendidas, que ahorita veremos que antes se les llamaba enfermedades raras y para eso tengo al experto en eso que es el doctor Enrique Berrios. Doctor, ¿cómo está hoy? Hola, hola, muy bien, gracias por la invitación y es un gusto estar siempre aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Pues en esta ocasión, como cada año, lo invitamos a hablar sobre estas enfermedades y pues yo quería ya tocar el tema de estas enfermedades que antes se llamaban raras, ¿no? Que son enfermedades desatendidas. Una que es bastante común que veamos cuando buscamos qué son las enfermedades desatendidas y siempre sale es la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, me encanta hoy hablar de eso. La primera pregunta, por supuesto, que tenemos que hacer es, ¿qué es esto a lo que llamamos miocardiopatía hipertrófica? Bueno, yo creo que es una buena pregunta para iniciar. Es una enfermedad genética, es decir, hay una alteración en los genes de las personas y esta alteración produce que el músculo cardíaco, que debería tener un grosor específico, que por lo general no sobrepasa a los 10, 12 milímetros, tiene un grosor incrementado. Es decir, que es como un corazón con mucho músculo cardíaco. Ujú, Y esto genera ciertas alteraciones. Primero que nada, ese exceso de músculo genera que exista una mayor contracción, un mayor trabajo del corazón y que algunas veces también ese exceso de músculo pueda interferir el paso de la sangre de un lado a otro en el corazón. Y por otro lado, el exceso de músculo también está relacionado con arritmias, porque se genera algunos nichos de fibrosis, algunas zonas de tejido que no es el normal que debe estar ahí en el corazón y que predispone a la formación de arritmias y que estas arritmias podrían llevarte incluso a la muerte. Entonces, en ese contexto, podemos definir a la enfermedad como una enfermedad hereditaria, genética, relacionada con mucho músculo cardíaco y que se asocia a arritmias y a problemas obstructivos que pueden llevar a la muerte del paciente. Ahora, ahí es importante porque cuando hablamos de enfermedad genética, de repente pensamos que, bueno, el bebé va a nacer extremadamente mal y desde el nacimiento podemos ver a un paciente que tiene esta enfermedad y sería muy fácil, ¿no? Verlo, pero en su experiencia ya viendo pacientes con esta enfermedad, ¿cómo podemos nosotros fijarnos o a lo mejor estar alertas a los signos, síntomas que puede tener una persona? O a lo mejor conocemos a alguien y decimos, pues como no conozco la enfermedad, quizás tiene otra cosa, ¿no? Sí, bueno, mira, el primer paso que debemos tener en cuenta acá es entender que la enfermedad depende de la fuerza de contracción. Es decir, que habrán problemas cuando pongamos a nuestro corazón a prueba y necesitemos una mayor contracción. Y esto sucede casi siempre en la adolescencia y en la juventud y sucede cuando hacemos ejercicio o actividad física. Así que la mayoría de veces, cuando se empieza a sospechar de esta enfermedad, los pacientes se encuentran en estas edades, en edades posterior a la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Sí. Incluso se considera la primera causa de muerte súbita en atletas y jóvenes, por lo tanto, es ahí donde empezamos a reconocer la enfermedad. Pero por otro lado, el nicho de diagnóstico en México de esta enfermedad es a los 50, 55 años. Eso Grande. significa que nos retrasamos mucho en diagnosticarlo Sí. y que muy probablemente habrán algunos que mueran en la edad, en edades tempranas que nunca llegaron a un diagnóstico. Es importante entonces que reconozcamos estos síntomas, que reconozcamos el riesgo que tiene la enfermedad para que se diagnostique temprano y evitemos casos de muerte súbita, porque estos serán precipitados principalmente cuando el sujeto haga esfuerzos o actividad física. Y a ver, que es importante aquí también aclarar, ¿no? Que lo ideal sería que cada persona, independientemente si está muy pequeño, o es más, cuando está muy pequeño o ya estamos adultos y vamos a empezar a hacer cualquier actividad física, o sea, aunque sea empezar a ir a caminar, no correr, lo que sea, tendremos que ir primero a que nos chequen todo, pero un cardiólogo nos tendría que ver especialmente el corazón porque podemos estar por la vida normales y quizás ya tenemos algún problema ahí, miocardiopatía hipertrófica o no, será lo ideal. Y si hablamos que los jóvenes
son los que más se pueden ver afectados o tienen más síntomas al hacer ejercicio, pues no normalizar que a lo mejor, bueno, es que está joven, está iniciando a hacer ejercicio, a lo mejor es normal que se sienta más cansado, que no se recupere, porque ¿qué es lo normal que llegue un joven a sentir si tiene un problema cardíaco? Mira, el síntoma más llamativo que debes tener en cuenta es la pérdida de la conciencia. Si Bien, durante la actividad física o durante un esfuerzo o incluso de forma espontánea pierdes la conciencia, algo que en el léxico médico se conoce como síncope, eso es un dato que debe sugerir que al menos una evaluación básica de electrocardiograma y clínica debes tener. Puedes tener otros síntomas, dificultad para respirar o una baja capacidad para hacer actividad física, que muchas veces se considera como desacondicionamiento, pero la historia de la mayoría de estos pacientes es que siempre intentaron hacer actividad física y no lo lograban con éxito, que se cansaban muy rápido y que prácticamente eso los mantenía hasta cierto punto alejado de actividades deportivas. Ese también puede ser un dato de alarma. bien. Y aquellos que hayan tenido un dolor de pecho también podría ser sugestivo, principalmente exacerbado por esfuerzo. No quiere decir que estos síntomas están relacionados con la enfermedad, pero sí que cuando los presentes siendo joven, deberías tener al menos una valoración mínima para descartar miocardiopatía hipertrófica. Perfecto. Ahora, hablando de un tema que creo que debe ser sacado a la luz, es ¿cuáles son los principales problemas al hacer diagnóstico? Porque estamos hablando de una enfermedad que le llamaban rara o desatendida. Entonces, ¿a cuáles problemas son los que más afecta a una persona cuando quiere iniciar a ver si tiene o no alguna enfermedad y especialmente el ámbito médico para diagnosticar que tiene miocardiopatía hipertrófica? Bueno, primero que nada es el retraso en el diagnóstico, el reto inicial que presentan los pacientes. La mediana o el tiempo promedio que los sujetos tardan en un diagnóstico en la mayoría de países con miocardiopatía hipertrófica es 5 a 7 años. Y eso no significa que no hayan consultado con médicos previamente. Por lo tanto, muchas veces estos sujetos han consultado con varios profesionales de la salud y no llegaron a un diagnóstico oportuno o un diagnóstico temprano. Además de que eso significa retrasos en el diagnóstico, que significa que la enfermedad puede generar complicaciones, también esto significa que los pacientes estuvieron sometidos a tratamientos que no eran necesarios, que eran equivocados, que le generaron efectos adversos, que le generaron mala calidad de vida y que no le aliviaron sus síntomas. Por Claro. lo tanto, el primer reto es el retraso en el diagnóstico. Y para evitar un retraso en el diagnóstico es necesario que toda la comunidad eh, médica y todos los profesionales de salud estén un poquito alerta sobre esta enfermedad. Por eso es importante este tipo de reuniones, la educación continua, porque muchas veces las enfermedades que no vemos tan frecuentemente se nos pueden llegar a olvidar y necesitamos estar haciendo un recordatorio frecuente, constante, para que tengamos la enfermedad presente y evitemos ese retraso en el diagnóstico. Sí, Oh, también una frase que, perdón, que no, que sí se me queda muy grabada de enfermedades desatendidas es no diagnosticamos lo que no conocemos, ¿no? Entonces, a lo mejor a la parte del área de la salud se nos va, pero quizás estas pláticas para la población es, bueno, yo voy y le digo a mi doctor, oiga, no tendré esto y capaz de que nos dice, no, por esto y por esto, ¿no? Pero a lo mejor ahí sale la idea del doctor de quizás sí, y ya nos dan un diagnóstico y lo mejor sería que lo descarten, ¿no? Pero quizás más de una persona sí lo tenga y el médico no lo tiene en consideración y pues se hace el diagnóstico. sí, definitivamente. El pensar en la enfermedad es el primer paso. El que pensemos en enfermedades de poca prevalencia, independientemente de que sea un estudiante de medicina, médico general o médico especialista, es el primer paso que hace la diferencia en el camino de los pacientes. El no pensar en la enfermedad va a ser un obstáculo para los pacientes, siempre va a ser un problema.
y los va a llevar a gastar recursos, a gastar energía y a tener malos resultados. Y ahí va la última pregunta de la plática, es, estas enfermedades es importante que lo sepan primero por el paciente, porque en general, ¿cuál es la calidad de vida que un paciente lleva si tiene miocardiopatía hipertrófica? Digamos, tenerla, ya no decir ya diagnosticada o tratada. Mira, yo creo que también es una muy buena pregunta. En el pasado pensábamos que el paciente podría tener muchas limitaciones, como por ejemplo embarazarse y tener bebés, hacer actividad física, realizar actividades laborales. En el momento que nos encontramos de la historia de la medicina, tenemos tantos avances en tratamientos que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que se diagnostican a tiempo y que se tratan de forma adecuada, tienen una expectativa y calidad de vida similar a la población general y Claro, pueden hacer todas las actividades dependiendo del riesgo. Definitivamente, a lo mejor existan algunas limitaciones con deportes extremos o con actividades de alto rendimiento. A lo mejor existan algunas limitaciones en ese contexto, pero en lo que hacemos cotidianamente, actividades recreacionales, actividades deportivas para ejercitarte o para divertirte, actividades laborales, actividades familiares, los pacientes pueden tener una vida prácticamente normal y pueden programar su vida para tener muchos años de vida sin ningún problema. Por lo tanto, es importante que se diagnostiquen y que después de eso accedan a los tratamientos. claro. También en la actualidad tenemos ya muchos avances en eso y al menos en mi hospital los pacientes tienen acceso a la mayoría de tratamientos. Por lo tanto, creo yo que el diagnóstico y la referencia oportuna en el momento que tengas el diagnóstico de la enfermedad hacen la diferencia para todos estos pacientes. Y muchas gracias por eso, porque también es importante saber que en especial estas enfermedades atendidas luego suelen aislar al paciente, ¿no? Al saber que tiene una enfermedad poco común, que no hay muchos especialistas al respecto, por lo menos no a la mano en todos los lugares, también saber que tiene una red importante. Primero, en el área de la salud existen centros como en lo que usted está, que se dedican exclusivamente a ver pacientes de ello, ¿no? Y que también ahí conocen a sus pares. Es importante también hablar con personas que tienen por lo menos el mismo padecimiento y que también esto sea su red de apoyo. Entonces, me encanta que nos quedemos con esta frase final de diagnosticar a tiempo también salva calidad de vida. No solo es que el paciente se salve y tenga un diagnóstico, ¿no? Sino que también le permite actualmente vivir lo mejor posible o incluso en este tipo de enfermedad, ya llegar a decir que tienes una calidad de vida comparable con el resto de la población, pues es un enorme avance porque si hace unos años quizás era, bueno, tienes esto, ya no puedes hacer ni siquiera ir a trabajar, ¿no? Ni siquiera estar cómodo en tu casa, hacer los aseos mínimos de comer o incluso levantarte del sillón. Entonces, muchísimas gracias por esto. Ya nada más quisiera dar una reflexión final a la población de por qué tendríamos que estar viendo estos temas y qué nos deja para finalizar la plática. Bueno, pues yo creo que mi mensaje final sería que es necesario pensar en la enfermedad, principalmente si te consultan por algún síntoma como dolor de pecho, falta de aire o síncope. Es necesario que todas las personas que van a hacer actividad física intensa tengan una valoración previa mínima, al menos con un electrocardiograma. Y una vez que diagnosticas la enfermedad y que ya tienes el diagnóstico preciso, pues hay que buscar referir a este paciente a las clínicas que atienden este tipo de enfermedades para que podamos ofrecerle todas las estrategias terapéuticas y que ese paciente tenga, como tú acabas de decir, una calidad de vida asegurada y además de eso una vida muy larga. Es muy importante en este mes de enfermedades raras o desatendidas que recordemos la importancia de todos estos tipos de diagnósticos y que de alguna manera vayamos acercándonos más a estos pacientes
porque finalmente son los pacientes los que sufren en todo su camino con diagnósticos inadecuados e incluso con muertes que no se esperan. Claro, muchísimas gracias y bueno, para terminar la plática, de verdad le agradezco porque cada año nos apoya, no solo en esto, sino en esta conciencia de la población sobre estas enfermedades y algunas otras. Y de parte de Salvando Latidos, le agradezco muchísimo. Me voy a despedir del público y cualquier duda que tengan al respecto nos lo pueden dejar y vamos a dejar también las ligas para que puedan preguntarle directamente al doctor Berrios, ya sea que les contestemos nosotros o le preguntemos sobre alguna otra cosa. Entonces, muchas gracias, doctor. Gracias, Yolo, un placer.